Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que usted nos vea. Estamos nuevamente compartiendo un nuevo video, con el fin y único propósito de compartir la palabra de Dios. En ninguna manera para otras cosas, simple y sencillamente para anunciar el mensaje de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mucho cuidado con la palabra de Dios, mucho cuidado con la doctrina de Cristo, a fin de que es la única que nos hace crecer, como dice el apóstol Pedro, para salvación en Cristo, ¿no? Entonces, Jesús también dice, vayan y hagan discípulos. En Hechos 1:8, y recibiréis al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en todas las regiones del mundo, ¿no? Todos los lugares del mundo. Entonces, estamos con este fin, obedeciendo al mandato de Dios, esforzándonos por llevarles nuevamente el mensaje y la palabra de Dios con el único propósito, crecimiento, madurez, conocimiento de la palabra de Dios. Como Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos compartir un tema muy fundamental. El corazón prácticamente del Evangelio es un fundamento inquebrantable de la salvación. La gracia de Dios en la Biblia. La gracia que muchas veces se está distorsionando, se distorsiona hasta el punto de desechar inclusive la gracia de Cristo, el sacrificio de Cristo, ¿no? Queriéndole proponer otras cosas, queriéndole agregar otras cosas que lo único que hacen es diluir y menospreciar la obra de Cristo. Recordemos que el escritor de Hebreo dice, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando no queremos recibir la gracia de Dios, ni la estamos entendiendo muchas veces, ¿no? Entonces, por eso la importancia y la preocupación de nosotros de compartir la palabra de Dios. Efesios capítulo 2 versos 8 dice, porque por gracia, no por obras, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la gracia, la fe, no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y sigue recalcando, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, podemos preguntarle a la Biblia confiadamente, Biblia, ¿la salvación es por obra? Y ella va a decir, no, no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, nuestra pregunta tienen que ir meramente alusivas a la palabra de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué es la palabra gracia? Bueno, la palabra gracia podemos definirlo de muchas maneras a la luz de la palabra de Dios, pero tengo algo que decir, la palabra gracia es lo más hermoso o el término más hermoso y profundo de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Simple y sencillamente, la gracia define el carácter de Dios. El carácter de Dios en el modo de que Él salva y mantiene la relación con su criatura o con el ser humano, en este caso, ¿no? Entonces, hablar de la gracia de Dios es hablar del favor inmerecido de Dios hacia pecadores, como tú y como yo, ¿no? Entonces, pecadores débiles, incapaces, completamente ineficientes de alcanzar la propia justicia, salvarnos por nuestros propios méritos. Lamentablemente, cuando no entendemos esto, estamos cargando el yugo de esclavitud, como dice Pablo en Gálatas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos llevamos a un extremo de que la salvación yo la recibo por gracia, pero ese pero contrasta la obra de Cristo completamente. ¿Qué es lo que quiere decir? Tú la recibes por gracia, pero tienes que mantenerla por obras. Increíble, ¿no? Increíble. Entonces, la salvación que se recibe por gracia nos justifica por gracia, nos santifica por gracia, nos lava por gracia y nos glorifica por gracia. ¿Cómo nos cuesta entender esto? Entonces, la gracia, mis hermanos,
no es un atributo aislado de Dios. No. No es que Dios tenga gracia, no es que Dios tenga misericordia, no es que Dios tenga amor, es que Él es en esencia pura gracia, amor, misericordia, bondad, lo que tú quieras, que amerite al carácter de Dios. Entonces, como no es un atributo aislado de Dios, es la expresión de su amor en acción. En otras palabras, Dios acciona, Él dice, te he amado con amor eterno, te he escogido desde antes de la fundación del mundo, pero también no se queda con sus palabras, acciona. ¿Cómo? Enviando a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario, porque todos, dice Pablo en Romanos, todos han quedado bajo el juicio de Dios, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios que es por medio de Jesucristo. Entonces, no podemos quedarnos únicamente de que somos salvos por gracia, pero tenemos que sudar la salvación para ver si en aquel día logramos asir la salvación. Entonces, esta gracia es aplicada únicamente a quienes no lo merecemos y nadie merece completamente la salvación. Todos quedamos bajo el juicio de Dios, todos quedamos bajo condenación, entonces por lo tanto esa gracia tiene que venir para salvación a todos los hombres. Entonces, por esta razón, mis hermanos, la gracia es el fundamento del Evangelio, es el corazón del Evangelio, la base soteriológica de Dios, la base de nuestra seguridad y el motor inclusive de nuestra transformación o el motor de nuestra santidad delante de Dios, ¿no? Entonces, podemos definir la gracia en un sentido meramente bíblico, ¿no? En las Escrituras la palabra gracia, por ejemplo, aparece desde el Antiguo Testamento como expresión del favor de Dios divino, desde las primeras páginas de Génesis hasta las últimas páginas del Apocalipsis. Por ejemplo, la palabra en hebreo, en el original, sería shen, que transmite la idea de benevolencia, la idea de aceptación, favor sin causa aparente del receptor de esa gracia, el hombre en este caso. Entonces, la palabra gracia simple y sencillamente podemos decir es el favor inmerecido de Dios, la benevolencia de Dios, la aceptación de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, podemos compartir en esta preciosa mañana, tarde y noche unas características que nos van a ayudar a entender mucho acerca de la gracia divina, características fundamentales de la gracia divina. Por ejemplo, la gracia es inmerecida. La gracia de Dios es inmerecida. ¿Por qué? Porque es el principio central de la gracia. Porque no se basa en méritos humanos, no se basa en esfuerzos propios, no se basa en que yo me la puedo ganar haciendo esto o lo otro. No, mis hermanos, nadie puede ganar la salvación. ¿Por qué? Porque Dios da su favor a los indignos, a quienes no lo merecen. Es decir, si la gracia es un regalo, ¿quién puede ganarse ese regalo? Únicamente nadie y exclusivamente nadie se recibe únicamente por medio de la fe en Cristo. La gracia, vuelvo y repito, no se gana por méritos propios, no se gana por perseverancia, no se gana por esfuerzos, ni por una buena conducta moral. No, nada externo puede hacer ganar la salvación de Dios. Ni rituales, ni cultos, ni ayunos, absolutamente nada, ni nada. El apóstol Pedro dice en Hechos 4:12, refiriéndose precisamente a los judíos, en ningún otro. Es decir, no hay cosa creada, no hay cosa externa que no sea Jesucristo para ser salvo. Y Pablo dice en Romanos capítulo 10 también, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, para invocar el nombre del Señor, evidentemente tuvo que creer, ¿no? Entonces,
¿Qué dice Romanos capítulo 11, versículo 6, por ejemplo? Y esto es muy contundente y sé que duele al legalismo que enseña que se atreve inclusive, hermanos, a enseñar, es por gracia, pero tenés que santificarte por obras. Si no haces obras, vas a ser condenado, ¿no? O no sabes qué te va a decir el Señor en aquel día. Conozco testimonio, por ejemplo, de que he conversado mucho con jóvenes, incluso personas adultas en el Evangelio, podemos decir entre comillas, y se les pregunta, por ejemplo, ¿y Cristo viene hoy? ¿Tú crees que estás bien, que te vas con Cristo, que te vas en el arrebatamiento? Y dicen contundentemente, no lo sé. De 30 años del Evangelio, de 30 años, de 20 años de estar masticando una congregación, podemos decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, es increíble hasta el punto que ha llegado esa falacia de evangelio, o como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, no que haya otro evangelio, sino que muchos lo han pervertido, refiriéndose precisamente Pablo a que el evangelio de la gracia que él había predicado a los Gálatas, se lo estaban mezclando los judaizantes, queriendo judaizar al pueblo gentil que había creído únicamente por la fe en Cristo Jesús y habían recibido al Espíritu Santo por creer únicamente en Cristo Jesús. Por lo tanto, me da tristeza, me da mucha decepción y es por esto que estamos haciendo este video, para que llegue a muchas personas que hoy en día están tan inseguras de si soy o no salvo, o de que si viene Cristo me voy o me quedo. ¿Por qué? Estamos diciendo con esto que la gracia o Cristo no es suficiente para ser salvo, que yo tengo que agregarle a mi salvación mi esfuerzo humano, mi esfuerzo propio, mis méritos propios, mi perseverancia, y ahí estamos en serio problemas, porque Pablo va a decir contundentemente en Gálatas capítulo 4, tengo mucho temor de que haya trabajado en vano en vosotros. Es decir, cuidado, ustedes no han creído a la buena noticia del Evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 11, versículo 6? Y si por gracia, aquí está claro, ya no es por obra. Un poquito de legalismo que le quieras agregar a la gracia, ya no es gracia. Eso lo sigue diciendo el apóstol Pablo claritamente. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Ojo, y si por obras, ahí está. Para los legalistas que quieren vivir haciendo lo otro y dando una buena conducta moral, esforzándose, cargando un yugo de esclavitud, no hay gozo, no hay paz, no disfrutan de la vida abundante que Dios da. Cualquier problema los abate, cualquier problema los lleva a la consecuencia de incluso quejarse contra Dios. Porque, ¿qué dijo Pablo? En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, 8, 9 y 10. O con toda alegría, con toda gana, me gloriaré en mis debilidades, porque Dios le había dicho, Pablo, bástate mi gracia. En otras palabras, no es que, Pablo, mira apenas el poquito de gracia que te he dado. No, no, no. Pablo, si tienes mi gracia, lo tienes absolutamente todo, nada te hace falta. No te quejes. Deja que mi poder se perfeccione en tus debilidades. Entonces, si por obras, legalismos, ya no es gracia. Así que vea bien qué evangelio es lo que usted está profesando. Si es el de obras o es vivir confiadamente en Cristo, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Sí? Es decir, las obras no se mezcla con gracia, ni la gracia, se va a mezclar con obra, de lo contrario estamos adulterando el Evangelio de Cristo. Contundentemente, Tito capítulo 3, versículo 5 también va a decir, vean que claro, la palabra de Dios es tan sencilla. No dice nos salvará, no dice nos está salvando mientras ustedes están perseverando. Si alguien ve eso en el texto, pues que me diga si es que estoy leyendo mal, ¿no? Dice contundentemente nos salvó, verbo presente, nos salvó.
Ahora, es que es por gracia, pero tenemos que hacer buenas obras, si no, no somos salvos. Bueno, Tito te va a decir contundentemente, no por obras de justicia. Y las obras de justicia precisamente son las buenas obras una vez que estamos en Cristo. Pero las buenas obras no son algo para ganarnos o agregarle a la salvación, sino que son una evidencia de que ya he sido salvo por la fe en Cristo, de una fe genuina, de una conversión de Dios en mi corazón o un cambio de corazón, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Por lo tanto, dice Tito, no por obras de justicia, claritamente para los que se aferran a esta enseñanza. Pablo dice en Romanos 6, y si por gracia, ya no es por obra. Y Tito dice, no por obras también, contundentemente, de justicia que nosotros hubiésemos o hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La gloria sea para Dios siempre, ¿no? Sino por su misericordia, por el lavamiento del cambio de corazón, regeneración, cambio de corazón, y por la renovación en el Espíritu. Y esto me lleva a Filipenses capítulo 1, verso 6. Y aquel que empezó o comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará para mientras. No, la perfeccionará para mientras ustedes perseveran. No, Señor, no. Hasta, dice, hasta, hay que creer a la Biblia. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta la aparición, la parucia o el arrebatamiento de la iglesia. Mi hermano, la palabra de Dios es clara, contundente y sencilla. Lo que nos está costando es creer a las escrituras, creer al evangelio de Dios. Y Jesús mismo también lo confirma en Juan. ¿Qué dice Jesús? Y esta es la voluntad de mi Padre. Aquí está para también aquellos que dicen, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Ves que hay que hacer? ¿Ves que hay que hacer voluntades? ¿Ves que hay que hacer lo otro? Bueno, para entender lo de Mateos, Marcos, Lucas y Juan, tenemos que leer los 4 evangelios en conjunto porque todos se complementan. ¿Cuál es la equivocación hoy en día? Es que si yo leo Mateos a Marcos es lo mismo. Increíble, eso es mal, eso es falso. Hay un complemento siempre. Si tú no lo notas, pídele a Dios sabiduría. Igual con Lucas. Y Juan, claritamente, ¿qué dice Juan? Bueno, esta ya complementando el que hace la voluntad de mi Padre, que dice Juan, esta es la voluntad de mi Padre. Jesús mismo diciéndolo, que el que viene a mí yo no le echo fuera, ¿no? Entonces, ¿qué dice también? Y esta también es la voluntad de mi Padre, que de todo lo que Él me diere, no pierda, no pierda. Si no crees a Jesús, arrepiéntete de todo tu corazón. Arrepiéntete. Consejo sano, hermano. Pídele perdón a Dios. Métete a tu cuarto. Arrodíllate de todo tu corazón y derrama tu corazón delante de Dios, pidiendo perdón, misericordia y sabiduría para entender su palabra, porque Él la da abundantemente y sin reproche para aquel que la pide sin fe, según Santiago. Entonces Jesús dice, de todo lo que Él me diere, no pierda yo a ninguno, sino la promesa, segunda promesa, que lo resucite en el día postrero. Y también lo dice claritamente, y esta es la voluntad de mi Padre. Sigue diciendo, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a quien tú has enviado. Entonces, claritamente, al complemento de Mateo con Juan, podemos ver que la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre, es aquel que cree en Jesucristo, cree en aquel a quien le han enviado. Por lo tanto, el que ha pasado, el que ha creído en mí, dice, el que oye mi palabra y cree en mí, ha pasado de muerte a vida y tiene, verbo presente nuevamente, tiene la vida eterna. Por gracia somos salvos, mis hermanos, no por méritos propios, por gracia, por creer en Cristo, únicamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Punto 2.
La gracia es gratuita. La gracia es gratuita. Yo quisiera llevarlos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Cuando Jesús se para delante de la multitud a hablar de Juan el Bautista. Voy a hablar de Juan el Bautista, dice él, ¿no? ¿Por qué me estoy yendo a este texto? Precisamente porque hoy en día, lamentablemente, sacando textos fuera de sus contextos, ¿qué es lo que dicen? Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es cierto, el texto dice eso. Y pareciera que dice eso. Pero yo tengo que remontarte a Mateo capítulo 5. ¿Qué dice Jesús en el Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres en espíritu. Ya no dice violentos. Ahí no dice violento, ¿no? Bienaventurados los mansos. Wow. Bienaventurados los pacificadores. Uy, hermanos, violentos. ¿A dónde están los violentos ahí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque de todo este grupo es el reino de los cielos. Increíble, ¿no? Pero ahora te dicen, es que si sos violento, tenés el reino de los cielos. Tenés que arrebatarlo con violencia. Hay que ver el contexto. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice los violentos lo arrebatan? ¿Por qué? Jesús no se refiere a cristianos ni discípulos en la época, ni a hijos de Dios. Así como mataron, sigue diciendo en el Sermón del Monte, dieron muerte a sus profetas, alégrense ustedes también cuando os digan toda clase de mal, cuando os vituperen, cuando os persigan y los expulsen de las iglesias o sinagogas. Hay que gozarnos también por esto, hermanos. Hay que gozarnos. La gloria es de Dios. Escrito está, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Dios enviando a sus siervos, Dios enviando a sus profetas, ¿y qué hacía el pueblo? Lo rechazaba, los mataba, les daba muerte violentamente. Por eso es que dice, de todo vientre no saldrá alguien más como Juan el Bautista, porque ciertamente es un profeta. ¿Y qué le dieron a Juan el Bautista? Muerte. Vino Cristo Jesús, el Salvador, al pueblo de Israel también, y le dieron muerte. Por lo tanto, según la versión, Nueva Traducción Viviente, por eso es que yo aconsejo siempre no quedarnos con una sola versión. Hay que comparar muchas lecciones, muchas versiones de la Biblia para ver claritamente el panorama del que nos quiere enseñar el texto. El reino de los cielos cada día se hace fuerte, pero muchos violentos matan y persiguen y rechazan la palabra de Dios. Basta con comparar en Lucas capítulo 11 la misma lectura, el mismo contexto, Jesús hablando de Juan el Bautista. Por lo tanto, cuando Jesús dice lo violento, no se refiere a sus hijos ni a sus discípulos, sino que se refiere al mundo, a los que rechazan la palabra de Dios, a los que no quieren aceptar a Cristo, a los que menosprecian la palabra. Esos son los violentos, no la iglesia. Increíble, ¿no? La iglesia tiene que ser violenta, si no, no arrebata. Oye, pero es por gracia, es gratuitamente, se recibe por fe, no a patadas, no queriendo derribar del trono a Dios y decirle, yo voy a ser salvo porque yo quiero. Increíble, increíble, hermano. Me da tristeza profunda en mi corazón cuando escucho estas predicaciones de hoy en día. Ojo, Romanos 3, capítulo 24. Evidencias bíblicas para que tomen notas. Siendo justificados, no dice van a ser o tienen que ser, o van a ser justificados por su esfuerzo, por cumplimiento de la ley, por obras de la ley. Y aquel que quiera negar las escrituras, pues que le reclame a Dios y no a este siervo. Siendo justificados, ya siendo, dice Pablo. ¿Por qué? ¿Cómo empieza en el capítulo 5? Ya que hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Siendo justificados
gratuitamente por su gracia, no por las obras, por su gracia claritamente, mediante la redención que es en Cristo. En Cristo. Siempre toda nuestra vida cristiana depende de Cristo, de estar en Cristo, de haber sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la gracia es gratuita, la gracia no se arrebata, la gracia no se gana, la gracia no se negocia, sino que se recibe únicamente por medio de la fe. Entonces, ¿dónde queda tanta persona, tanto hermano, entre comillas podemos decir, que se jactan hoy en día, que viven una vida completamente jactanciosa, fariseísma completamente, señalando y señalando que estás en pecado, que no vives una vida santa, que no tienes esto y lo otro, porque quizás te ven tan tranquilo, te ven viviendo una vida gozosa interiormente en el corazón, o hay celos, no sé lo que se siente en este caso, no podría identificarlo, pero a la luz de la Biblia puedo ver la actitud de los fariseos similar. Señalaban al pueblo, condenaban al pueblo, decían al pueblo, maldecían al pueblo, y ellos mismos eran esclavos del pecado, ¿no? Increíble. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, porque, Corintios, ¿por qué? ¿Quién te distingue? Ellos estaban jactanciosos en ese momento. Ellos se jactaban de tener los dones, se jactaban de ser mejores unos que los otros, porque yo, como soy de Pablo, yo soy mejor que los de Apolo, que los de Apolo somos mejor que los de Cefa, y los mega super espirituales, que yo soy de Cristo. Increíble, increíble, mis hermanos. ¿Qué tienes? Dice Pablo a los Corintios, y también nos dice a nosotros, ¿qué tienen que no hayan recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? La gracia no nos da el privilegio de jactarnos. La gracia no nos da el privilegio de creernos más que otros. La gracia no nos da esa licencia para humillar a otros. No, mis hermanos. La gracia nos da la libertad de estar en Cristo, de glorificar a Cristo, de exaltar a Cristo, de humillarnos a Cristo y vivir para la gloria suya, ¿no? Seguimos. La gracia es expansiva. ¿Por qué comparto este punto? Simple y sencillamente. Hay dos, y las más, podemos decir las más resaltadas, son muchas, que las iglesias hoy en día desconocen, meramente. Lamentablemente porque no se les da alimento sólido, no se les advierte de las muchas olas de doctrinas que se están moviendo en el mundo exterior de la iglesia. Pero hay dos teologías, por ejemplo, calvinismo y arminianismo. Muy bien, esto lo vamos a exponer más adelante para no salirnos ni desviarnos del tema, pero la gracia es expansiva precisamente. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchos que lo limitan. Muchos limitan esa gracia según que solo para los escogidos la gracia, que Dios salva a algunos y a otros no, que Dios tiene misericordia de unos y de otros no, agarrando un texto fuera de contexto de Romanos capítulo 9. Dios tiene misericordia del quien quiere y el que no quiere lo endurece. Increíble, sacando un texto y las retóricas del apóstol Pablo en la carta a los romanos, que más adelante también, Dios primero, vamos a tener un estudio de cómo interpretar Romanos capítulo 9, porque no es solo el 9, es 9, 10 y 11, y al final la conclusión, por supuesto, de lo que Pablo quería enseñar en el capítulo. Pero la gracia, mis hermanos, no se limita. La gracia es para toda la humanidad, para todos los hombres, a fin de que el que la reciba y cree en Cristo tenga vida eterna. ¿Por qué? Tito 2, capítulo 11, por ejemplo, nos dice, porque la gracia de Dios, claritamente, ahí está, la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos, no dice a algunos, a los escogidos. No hay acepción. De lo contrario, estaríamos pisoteando al carácter de Dios, ¿no? Limitando a Dios, como si Dios fuera una persona así como nosotros. No, mis hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos sin acepción, a todos los hombres. En Juan 1, por ejemplo, 3 dice, y la luz vino a todos los hombres, ¿no? Entonces, claritamente, también antes de llegar a Juan 3:16, que dice, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel sin acepción que en él cree o crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque vámonos, retomémonos y vámonos al egipcio, al desierto, perdón, cuando el pueblo murmuraba de Moisés y Dios mandó castigo al pueblo por haber murmurado de su siervo, incluso del mismo Dios, y puso serpientes para que mordieran al pueblo, pero Dios ordenó a Moisés también hacer una serpiente de bronce para que todo aquel que mirara a la serpiente y fuese mordido y viese, sea sanado, ¿no? Entonces, tipificando la obra de Cristo, ya Juan lo confirma claritamente, así como Moisés levanta la serpiente, y entonces Moisés no decía, algunos tienen que ver y otros no. No, todo el que vea la serpiente, todo aquel que ha sido mordido por la serpiente, en otras palabras, todo aquel que está contaminado del pecado y ve a Cristo y cree en Cristo, tiene la vida eterna. Vive para siempre, no para mientras, mis hermanos, no por un tiempo, para siempre, porque aquel, dice Judas 1:24, que comenzó en vosotros, perdón, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos. Qué hermosa la palabra, hermanos. A mí me da un gozo predicar la palabra. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y él mismo poderoso para presentarnos sin mancha delante de él, a él. A él únicamente sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Muy bien. Romanos capítulo 11, versículo 32, va a seguir diciendo claritamente, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, tanto como al pueblo de Israel, como a los gentiles. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Por eso es que la gracia de Dios es expansiva, se planta sobre toda la humanidad para salvación. De modo que Juan dice también que todo aquel que en él cree tiene vida eterna, pero el que no cree y rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque cuando estamos sin Dios, sin Cristo, estamos bajo la ira venidera de Dios. Pero como ahora estamos en Cristo, Romanos 8:1, ninguna, y esto no son medias verdades, ojo, como escuché por ahí. Es que esto es una media verdad. Increíble. ¿Para qué predicamos la Biblia si son medias verdades? La Biblia es una verdad absoluta porque es la palabra inspirada por Dios, exhalada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. No hay medias verdades en la Biblia. El Señor reprenda a Satanás, hermano. No hay medias verdades en la Biblia. O predicas la Biblia o predicas tu propio criterio, pero aparta la Biblia si dices que la Biblia es media verdad y no la estás creyendo. Ninguna, dice el Señor. Ninguna. Yo no sé qué es la palabra ninguna. Ayúdenme a entenderla si es que no la estoy entendiendo, mis hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo, resalta Pablo nuevamente, en Cristo Jesús. ¿Y por qué dicen que es media verdad? Increíble, porque dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero supongamos así, en este hipotético caso, le preguntamos a la Biblia, ¿y quiénes son los que no andan conforme a la carne? Bueno, los que están en Cristo, me dice la Biblia. ¿Y quiénes son los que no sufren condenación? Los que están en Cristo.
La misma Biblia responde, hermanos. La misma Biblia nos responde. No hay que hacernos bolas ni estar diciéndole a la Biblia que son medias verdades. Por favor, saquémonos esa idea de la mente. Por favor, hermanos, y creamos a la palabra de Dios. Arrepintámonos de todo corazón nuevamente. Repito, porque Dios no puede ser burlado por absolutamente nadie, ni nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? Muy bien, seguimos. Para ir finalizando, la gracia de Dios es transformadora, mis hermanos. Aquí no es el punto de que como mucho se nos ataca hoy en día. Y esto no es algo como nuevo, ¿no? Porque al apóstol Pablo le decían, oye, tú predicas entonces que hagamos males para que vengan bienes. O por ejemplo, tú predicas que como ya entre más abunda el pecado, tiene que abundar la gracia, más aún. Entonces tenemos que vivir pecando para que la gracia de Dios sobreabunde. Increíble. O por ejemplo, si ya no vivimos bajo la ley, y estamos bajo la gracia, entonces vamos a seguir pecando. Y Pablo contundentemente, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, dice, de ninguna manera. Y Juan también lo recalca, dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y todo aquel que practica el pecado no dice que es el diablo, dice es del, nunca ha sido de Dios, del diablo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se dice? Que como nosotros enseñamos la justificación por medio de la fe únicamente, ser justificados por medio de la fe, que lo es la que la Biblia enseña, y que somos salvos únicamente por gracia mediante la fe en Cristo, también se nos llama de herejes. Increíblemente, pero esto no es nuevo, porque el evangelio, el verdadero evangelio, siempre va a ser atacado. ¿Por qué? Porque nosotros no predicamos que como ya somos salvos por gracia, vamos a vivir pecando porque ya Cristo hizo todo, ya no tenemos que hacer absolutamente nada. No, vuelvo y repito. Nosotros enseñamos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Dios perdona mis pecados por gracia, me santifica por gracia, me regenera por gracia. Entonces, me transforma la misma gracia, ¿no? Entonces, por eso es que la verdadera libertad en Cristo no da libertad al pecado, no hay libertinaje. ¿Por qué? Porque al contrario, estar bajo la obra de uno, bajo los méritos propios de uno, bajo un esfuerzo moral de uno para, según, no pecar. Es ahí cuando yo digo, bueno, me cansé de ser cristiano, mañana yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y cuando me dé la gana yo voy a volver al Evangelio. No, mis hermanos, eso no es ser libre en Cristo. Eso no es ser libre en Cristo. ¿Por qué? Tito te lo va a dejar claro. Capítulo 2, versos 11 y 12. Volvemos, porque la gracia, para que contextualicemos, la gracia de Dios se ha manifestado, parusia, ¿no? Apariciones, eh, cristofanía, por decirlo así, tifanía, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ojo, por eso se los resalto en color naranja, para decirlo así. La gracia de Dios nos enseña o nos ha enseñado o nos está enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Me voy a hacer una pausa acá. He escuchado testimonios también de personas que profesan ser cristianos, que están yendo a unas congregaciones que dicen que son cristianos, pero sus testimonios recalcan en cada conversación que es que si yo estuviera en el mundo, yo estuviera haciendo esto y lo otro. Que cuando yo estaba en el mundo, yo hacía esto y lo otro, pero nunca escucho una palabra que dice, pero por la gracia de Dios hoy, ya no estoy allá. Dios me rescató, ¿no? Sino que más bien están como en ese impulso de seguir una vida mundana, como qué lástima que vine al Evangelio, qué lástima que estoy haciendo esto ahorita, porque si no estuviera haciendo lo que mi cuerpo y mi carne quiere hacer, ¿no? Entonces,
Tito dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué dice? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, muy contrario a la impiedad. Piadosamente, es decir, el que ha sido salvo por gracia no está esperando ahí que ser aprobado por Dios, sino que él sabe que Dios lo ha aprobado por creer en Cristo únicamente. Es decir, no es que yo tengo que hacer esto para que Dios me acepte. No, mis hermanos, si en Efesios 1, 6, 7, perdón, ¿qué dice? Él nos hizo aceptos en el amado. Él, desde antes de la fundación del mundo, nos ha escogido para creer en Cristo. ¿A dónde estabas tú? Como Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Qué sabes tú? ¿A dónde está la base angular de la fundación? Increíble. Increíble que muchas veces nos queremos hacer más que Dios, nos estamos comportando tan arrogantes, tan perversos, tan insensatos por simple y sencillamente desechar la gracia de Dios. Recordemos lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4, 2, perdón, versículos 19, que es lo que dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia de Dios fuera por medio de las obras, por demás murió Cristo. ¿Para qué vino a morir Cristo? Si yo me puedo salvar a mí mismo. Increíble. Eso es lo que se predica hoy. Tú puedes salvarte a ti mismo. Tú te animas a ti mismo. Tú puedes animarte a ti mismo. Hermanos, el evangelio no es algo conmocional. El evangelio no es algo motivacional. No, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío, griego, todo aquel que cree, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá haciendo obras para ser salvo. No, hermanos, el justo por la fe en Cristo vivirá únicamente. Segunda de Corintios 5, 14 y 15, aquí está. Por eso es que la gracia transformadora no me da la libertad de pecar, no me da la licencia de pecar, no me da el poder para vivir como yo quiero, sino vivir para la gloria de Dios, vivir en santidad delante de Dios, porque estoy en Cristo, recibiendo la gracia por medio de la fe. Esa gracia transforma, esa gracia santifica. No es que yo me santifico a mí mismo, increíble. ¿Quién soy yo si mis obras son como un trapo de inmundicia? Dice el profeta Isaías, ¿no? Entonces, somos libres para vivir en santidad, para adorar al Señor. Por eso es que Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos une, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Por qué? Porque así como el pecado entró por un hombre, así la muerte, dice, entró para todos los hombres. Entonces, pero todos murieron y por todos, aquí no dice por los escogidos también, nuevamente recalcando el tema anterior, y por todos murió para que los que viven, ojo, para los que han creído en Cristo, para que los que han pasado de muerte a vida ya no vivan para sí. Es que yo vivo haciendo esto, es que yo hago esto, por eso es que soy salvo, porque yo vivo haciendo esto, porque yo vivo haciendo lo otro. No, ya no vivo yo, dice Pablo. Es Cristo que vive en mí. Y aquí lo recalca nuevamente, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La gloria sea para Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, porque Cristo me salvó. Cristo es suficiente para librarme, para salvarme, y no necesita de mi ayuda para llevarme a salvación. No, mis hermanos, simplemente inclusive otros afirman es que yo soy salvo porque yo puse mi fe en Cristo. Dios te dio la fe también. Recordemos Efesios 2:8. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros. Así que Dios nos capacita con fe.
Dios nos capacita con el Evangelio, Dios nos capacita con la muerte de Cristo y resurrección en Cristo. Así que toda la provisión para el hombre está, o la recibe o la rechaza. Esta es la dispensación de la gracia y la responsabilidad que Dios ha encomendado al hombre en esta dispensación. Probablemente, lamentablemente, el hombre seguirá fracasando como en las anteriores dispensaciones. Se le entregaba una responsabilidad y fracasaba. Hoy la responsabilidad es: te he provisto, te he dotado, te he dado todo para que creas y me rechazas. Responsabilidad. Bueno, mis hermanos, espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Vamos a seguir impartiendo acerca de este artículo de fe doctrinal, la gracia de Dios. Vamos a seguir desarrollando este tema. Por lo tanto, mis hermanos, todos y cada uno de ustedes reciban paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Hasta